Quiero un tiempo a solas con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que apartaste un tiempo especial para estar a solas con Dios? En medio del ritmo acelerado de la vida, las responsabilidades y las distracciones constantes, muchas veces olvidamos lo esencial, nuestra comunión con el Padre. Pero hoy, quiero invitarte a hacer un alto, a detenerte un momento y reflexionar sobre la importancia de buscar a Dios en la intimidad, de deleitarte en su presencia y de fortalecer tu relación con Él. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo este hábito puede transformar tu vida, traer paz a tu corazón y renovar tus fuerzas para enfrentar cada día con fe y determinación. Jesús mismo nos dio el ejemplo. En medio de su ministerio, con multitudes que lo seguían y necesidades que lo rodeaban, Él apartaba tiempo para estar a solas con su Padre. El Evangelio de Lucas nos dice, y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Evangelio de Lucas capítulo 22 y versos 39 al 46. Este pasaje nos muestra una verdad poderosa. La oración no solo es un acto de comunión, sino una fuente de fortaleza en medio de las pruebas. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, sintió el peso de su misión y, en su angustia, se postró en oración. Y Dios no lo dejó solo. Le envió fortaleza celestial. Esto nos enseña que cuando dedicamos tiempo para estar con Dios, no solo encontramos consuelo, sino que también recibimos poder para enfrentar nuestras dificultades. El Evangelio de Marcos nos revela otro detalle importante. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Evangelio de Marcos capítulo 1 y verso 35. Jesús buscaba lugares apartados para hablar con el Padre. No nacía porque corría peligro de distracción o tentación a la vanagloria, sino porque entendía que la comunión con Dios requiere un espacio especial, un momento de intimidad sin interrupciones. En nuestra vida, es fácil dejarnos llevar por la rutina y las preocupaciones. Nos levantamos con listas de pendientes, con el teléfono en la mano, con la mente llena de pensamientos que nos abruman. Pero, ¿qué pasaría si decidiéramos empezar nuestro día como lo hizo Jesús? ¿Qué pasaría si antes de enfrentarnos a nuestras tareas, a los desafíos, a las responsabilidades, buscáramos la presencia de Dios? Cuando apartamos un tiempo para Dios, experimentamos varios beneficios espirituales. En primer lugar, nuestra relación con Él se profundiza. No se trata solo de pedirle cosas, sino de conocerlo más, de deleitarnos en su amor y de escuchar su voz. La oración no es un monólogo, sino un diálogo en el que Dios también quiere hablarnos, guiarnos y revelarnos su voluntad. En segundo lugar, nos fortalece para resistir la tentación. Jesús les dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. Evangelio de Lucas capítulo 22 y verso 40. La oración nos mantiene alertas, nos ayuda a discernir el peligro antes de caer y nos da el poder para decir no al pecado. Cuando oramos con fervor, el Espíritu Santo nos llena y nos capacita para vivir en santidad. Y en tercer lugar, la oración nos da paz. Jesús, en su angustia, oró más intensamente. Su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre, mostrando el peso emocional y espiritual que llevaba. Sin embargo, después de orar, se levantó fortalecido. La oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero sí cambia nuestra actitud y nos llena de la paz que solo Dios puede dar. Si hoy sientes que la carga es pesada, que las preocupaciones te abruman, que la tentación es fuerte o que la confusión te rodea, quiero animarte a seguir el ejemplo de Jesús. Aparta un tiempo a solas con Dios. Encuentra un lugar donde puedas estar en su presencia sin distracciones.
Derrama tu corazón delante de Él, habla con sinceridad, entrégale tus preocupaciones y permite que su paz inunde tu vida. Dios siempre está disponible para nosotros. No hay un momento específico del día para buscarlo, lo importante es hacerlo con intención, con devoción y con un corazón dispuesto. Si comienzas a practicar esto diariamente, verás cómo tu vida espiritual se fortalece, cómo tu fe crece y cómo cada desafío se enfrenta con una nueva perspectiva, basada en la confianza en Dios. Y recuerda, así como Jesús fue fortalecido en su tiempo de oración, tú también lo serás. No estás solo. Dios está contigo, esperando que te acerques a Él. Cuando aprendemos a valorar nuestro tiempo a solas con Dios, nuestra vida comienza a transformarse. No es solo un hábito religioso, ni una obligación que debemos cumplir, sino una necesidad vital para nuestra alma. En la primera parte hablamos sobre el ejemplo de Jesús, cómo Él buscaba la presencia del Padre en lugares apartados y en tiempos específicos. Ahora, quiero que reflexionemos en cómo este hábito puede impactar nuestra vida diaria y qué podemos hacer para desarrollar una comunión más profunda con Dios. Imagina que estás en medio de una tormenta. Los vientos son fuertes, la lluvia golpea con intensidad y sientes que en cualquier momento podrías ser arrastrado por la corriente. En esos momentos de crisis, ¿dónde encuentras refugio? ¿A dónde corres cuando el miedo, la ansiedad o la incertidumbre te abruman? Para muchos, la primera reacción es buscar ayuda en personas, soluciones rápidas o distracciones que alivien temporalmente la carga. Pero la verdadera fortaleza, la paz que permanece incluso en medio de la tormenta, solo se encuentra en la presencia de Dios. El Salmo 91 nos recuerda una gran verdad: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, versos 1 y 2. Habitar en el abrigo del Altísimo significa vivir en constante comunión con Él. No se trata solo de buscarlo cuando estamos en problemas, sino de hacer de su presencia nuestro hogar. Uno de los mayores obstáculos para tener un tiempo a solas con Dios es la distracción. Vivimos en una época en la que todo compite por nuestra atención. El teléfono, las redes sociales, el trabajo, los problemas, todo parece demandar nuestra energía y nos deja poco espacio para Dios. Sin embargo, cuando apartamos intencionalmente un tiempo para estar con Él, estamos declarando que Dios es nuestra prioridad, que nada es más importante que su presencia. Pensemos en la historia de María y Marta. El Evangelio de Lucas nos dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Evangelio de Lucas capítulo 10 y versos 38 al 42. Marta estaba ocupada sirviendo, mientras que María se sentó a los pies de Jesús. A primera vista, podríamos pensar que Marta estaba haciendo lo correcto, pues estaba preocupada por atender a Jesús. Pero la respuesta del Maestro nos muestra algo profundo. A veces, incluso el servicio puede convertirse en una distracción si nos aleja de lo más importante, que es estar en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido como Marta, preocupados, afanados, ocupados en muchas cosas y dejando a Dios en segundo plano? María escogió la mejor parte: escuchar la voz de Jesús, estar en comunión con Él. Y esa es la decisión que debemos tomar cada día. Pero, ¿cómo podemos hacer de nuestro tiempo con Dios una prioridad real? Aquí hay algunos pasos prácticos que nos pueden ayudar. 1. Establece un horario fijo. Así como programamos reuniones, actividades y compromisos, debemos agendar un tiempo específico para Dios.
Puede ser temprano en la mañana, antes de dormir o en un momento del día en el que puedas estar sin interrupciones. 2. Busca un lugar apartado. Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. No porque Dios solo escuche en lugares específicos, sino porque el ambiente influye en nuestra concentración. Encuentra un espacio donde puedas estar en quietud, sin distracciones. 3. Lleva una Biblia y un diario de oración. La palabra de Dios es nuestra guía. Leerla y meditar en ella nos ayuda a conocer su voluntad. Un diario de oración también puede ser útil para escribir nuestras peticiones, reflexiones y respuestas que recibimos de Dios. 4. Empieza con gratitud y adoración. No se trata solo de pedir cosas a Dios, sino de disfrutar de su presencia. La gratitud y la adoración nos ayudan a entrar en comunión con Él y a reconocer su grandeza. 5. Escucha su voz. La oración no es solo hablar, sino también escuchar. Dios nos habla a través de su palabra, de impresiones en nuestro corazón y de su Espíritu Santo. Aprender a reconocer su voz requiere práctica y sensibilidad espiritual. 6. Sé constante. La comunión con Dios no es un evento ocasional, sino una relación que se construye día a día. La constancia es clave para fortalecer nuestra vida espiritual. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, nuestra vida cambia. No significa que dejaremos de tener problemas o que todo será fácil, pero sí significa que tendremos paz en medio de las dificultades, dirección en medio de la incertidumbre y fortaleza en medio de la debilidad. Dios anhela tener comunión contigo. No quiere ser solo una parte de tu vida, sino el centro de ella. Si hoy sientes que has estado lejos, que te has distraído con muchas cosas o que has puesto otras prioridades antes que Dios, aún es tiempo de volver. Él está esperando con los brazos abiertos, listo para hablarte, para fortalecerte y para llenarte con su paz. No permitas que la rutina, el estrés o las preocupaciones te roben el privilegio de estar con Dios. La mejor decisión que puedes tomar hoy es apartar un tiempo para estar a solas con Él. Así como María, elige la mejor parte, porque cuando busques a Dios en intimidad, nada ni nadie podrá quitarte la bendición de su presencia en tu vida. Cuando entendemos la importancia de buscar a Dios en intimidad y hacemos de este hábito una prioridad en nuestra vida, comenzamos a experimentar una transformación profunda. No es solo un cambio en nuestra rutina, sino un cambio en nuestra perspectiva, en nuestra manera de enfrentar los desafíos y en la paz que inunda nuestro corazón. En esta tercera parte, quiero que reflexionemos en los efectos que produce un tiempo a solas con Dios y cómo esto impacta todas las áreas de nuestra vida. La primera evidencia de una vida de comunión con Dios es la paz. Muchas personas viven en un estado constante de ansiedad y preocupación, tratando de resolver todo con sus propias fuerzas. Pero la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 4 y verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nos tomamos el tiempo para estar con Dios, le entregamos nuestras cargas y aprendemos a confiar en Él. Su paz nos cubre, incluso cuando las circunstancias externas no han cambiado. Es una paz sobrenatural, que no depende de las condiciones del mundo, sino de la certeza de que Dios tiene el control de todo. El profeta Isaías también lo expresó de esta manera: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26 y verso 3. Esto significa que cuando nuestra mente está enfocada en Dios, cuando nuestra relación con Él es constante, experimentamos una tranquilidad inquebrantable. Pero no solo recibimos paz, también recibimos dirección. Muchas veces nos encontramos en momentos de indecisión, preguntándonos cuál es el siguiente paso, qué camino tomar o qué decisión es la correcta. Y es en esos momentos cuando más necesitamos estar en la presencia de Dios. El Salmo 32,
Verso 8 nos da una promesa poderosa: te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Cuando buscamos a Dios en la intimidad, Él nos habla, nos guía y nos da claridad para tomar decisiones alineadas con su voluntad. A veces, esperamos que Dios nos hable de manera audible o con señales extraordinarias, pero muchas veces su dirección viene en forma de paz en el corazón, de una impresión en el espíritu o a través de su palabra. Por eso, cuanto más tiempo pasemos en su presencia, más sensibles seremos a su voz. Otro beneficio de estar a solas con Dios es la renovación de nuestras fuerzas. Hay días en los que sentimos que ya no podemos más, que el peso de la vida es demasiado y que nuestras fuerzas se agotan. Pero en la presencia de Dios encontramos el verdadero descanso. Jesús mismo nos invitó a venir a Él cuando estemos cansados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11 y verso 28. No hay descanso más profundo que el que encontramos en Dios. No es solo descanso físico, sino descanso del alma, de las preocupaciones, del temor y del desgaste emocional. El profeta Isaías también nos recuerda esto en un pasaje muy conocido: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40 y verso 31. Cuando pasamos tiempo con Dios, nuestras fuerzas se renuevan. Quizás la situación no cambie de inmediato, pero algo en nuestro interior se fortalece y nos da la capacidad de seguir adelante con esperanza. Y no podemos olvidar que el tiempo con Dios también nos llena de poder espiritual. Muchas veces sentimos que no tenemos la capacidad para enfrentar ciertas pruebas o para resistir la tentación. Pero cuando nos alimentamos espiritualmente en la presencia de Dios, recibimos fortaleza para vencer. En la Biblia, vemos un ejemplo claro de esto en la vida de Jesús. Después de pasar 40 días en el desierto en oración y ayuno, enfrentó la tentación de Satanás y salió victorioso. La oración lo fortaleció para resistir. Y lo mismo sucede con nosotros. Si sentimos que estamos luchando contra una tentación, si nos cuesta decir no al pecado o si estamos en una batalla espiritual, la clave no está en nuestra propia fuerza de voluntad, sino en cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios. Entre más llenos estemos de Él, menos espacio habrá para el pecado y la debilidad. Así que, si te sientes débil, confundido, agotado o sin dirección, la respuesta está en un tiempo a solas con Dios. No hay sustituto para la presencia de Dios. Ninguna otra cosa podrá llenar ese vacío ni traer la paz, la fuerza y la claridad que solo Él puede dar. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a hacer de este tiempo una prioridad en nuestra vida? ¿O seguiremos postergándolo, poniendo excusas y dejando que otras cosas ocupen el primer lugar? Dios está esperando. No porque Él nos necesite, sino porque sabe cuánto lo necesitamos a Él. Él quiere fortalecernos, hablarnos y guiarnos. Pero solo podremos recibir esos beneficios si decidimos apartar un tiempo especial para estar con Él. No se trata de una obligación religiosa, sino de un deleite. La presencia de Dios no es un lugar de carga, sino un refugio de descanso. No es un deber, sino un privilegio. Y cuando comprendemos esto, nuestro corazón anhela más y más de su presencia. Hoy, te animo a que tomes una decisión firme: establecer un tiempo a solas con Dios, hacer de esto un hábito y no permitir que nada lo interrumpa. Porque cuando vivimos en comunión con Él, todo en nuestra vida cambia. Cuando hacemos de nuestro tiempo a solas con Dios una prioridad, experimentamos una transformación que afecta todas las áreas de nuestra vida. No se trata de un simple hábito o una rutina más, sino de un encuentro diario con nuestro Creador que nos llena de vida, paz, dirección y fortaleza. En esta última parte, quiero que reflexionemos en cómo podemos mantener esta comunión constante con Dios y qué sucede cuando dejamos que su presencia moldee nuestro ser. Uno de los desafíos más grandes en la vida cristiana es la constancia. Es fácil entusiasmarse con la idea de pasar más tiempo con Dios y comenzar con pasión, pero con el tiempo, las distracciones,
el cansancio y la rutina pueden hacernos perder ese primer amor. Sin embargo, la Biblia nos anima a perseverar en la búsqueda de Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 17, el apóstol Pablo nos da un consejo claro y directo: orad sin cesar. Esto no significa que debemos estar todo el día de rodillas sin hacer nada más, sino que nuestra relación con Dios debe ser continua. Podemos estar en comunión con Él mientras trabajamos, mientras conducimos, mientras hacemos nuestras actividades diarias. La oración no es solo un evento, sino una conversación ininterrumpida con nuestro Padre. Jesús mismo nos enseñó la importancia de permanecer en Él. En el Evangelio de Juan capítulo 15 y verso 5, dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí vemos una verdad fundamental: nuestra vida espiritual solo puede dar fruto si estamos conectados a la fuente, que es Cristo. Si nos alejamos de Él, nos debilitamos y nos volvemos estériles. La clave para mantenernos firmes en nuestra relación con Dios es la disciplina espiritual. Así como necesitamos alimentarnos todos los días para mantenernos saludables físicamente, nuestra alma también necesita alimento diario. La oración, la lectura de la palabra, la adoración y la meditación en Dios son esenciales para nuestra vida espiritual. Pero, ¿qué sucede cuando dejamos que la presencia de Dios transforme nuestra vida? 1. Nuestra relación con Dios se vuelve más íntima. Cuando pasamos tiempo con Dios constantemente, dejamos de verlo como alguien distante y empezamos a conocerlo como nuestro Padre amoroso. Nos damos cuenta de que no es solo el Dios todopoderoso del universo, sino también nuestro refugio, nuestro amigo y nuestro consejero. 2. Aprendemos a depender de Él en todo momento. Ya no sentimos la necesidad de resolver todo con nuestras propias fuerzas, porque sabemos que Dios está con nosotros. Aprendemos a confiar en su dirección y a descansar en su voluntad. 3. Nuestra vida comienza a reflejar su carácter. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más nos parecemos a Él. Su amor, su paciencia, su humildad y su compasión comienzan a manifestarse en nosotros. Nos volvemos más amables, más pacientes, más sabios. 4. Caminamos con paz y seguridad, sin importar las circunstancias. Las dificultades seguirán existiendo, pero ya no nos controlarán. Sabremos que Dios tiene el control y que Él nos sostiene en todo momento. Nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Él crece. 5. Nos convertimos en luz para otros. Nuestra relación con Dios no solo nos bendice a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos en comunión con Dios, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su amor y su poder. Pero, ¿qué pasa cuando nos alejamos de su presencia? La Biblia nos da varios ejemplos de personas que, al apartarse de Dios, sufrieron las consecuencias. Uno de los más claros es el caso de Sansón. Fue un hombre escogido por Dios con un llamado especial, pero se alejó de la presencia de Dios y terminó perdiendo su fuerza. En Jueces capítulo 16 y verso 20, se dice algo impactante sobre él: y no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón pensó que todavía tenía la misma fortaleza, pero al alejarse de Dios, perdió el poder que venía de su presencia. Esto nos muestra que no podemos depender de nuestra propia fuerza, sino que necesitamos estar conectados con Dios en todo momento. Otro ejemplo es el del rey Saúl. Fue elegido por Dios para gobernar Israel, pero su desobediencia y orgullo lo alejaron de la presencia de Dios. En 1 Samuel capítulo 16 y verso 14, se nos dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Estos ejemplos nos recuerdan que no podemos darnos el lujo de descuidar nuestra relación con Dios. No importa cuán fuertes, sabios o exitosos nos sintamos, sin Dios somos vulnerables y frágiles. Hoy, Dios nos está llamando a profundizar en nuestra relación con Él.
No quiere una relación superficial ni ocasional. Él desea que vivamos en su presencia todos los días, que hagamos de nuestra comunión con Él algo tan natural y necesario como respirar. Así que te animo a tomar una decisión firme hoy. No dejes que las distracciones o la rutina te roben el privilegio de estar con Dios. Establece un tiempo diario para buscar su rostro, para hablar con Él, para escuchar su voz. Si has sentido que te has alejado, hoy es el momento perfecto para volver. Dios no te rechaza, sino que te espera con los brazos abiertos. Su amor por ti es inmutable, y su deseo es tener una relación profunda contigo. Recuerda, nada en este mundo puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Ningún placer, ninguna distracción, ninguna meta alcanzada podrá darte la paz y la satisfacción que se encuentran en su presencia. Así que decide hoy buscar a Dios con todo tu corazón. Haz de tu tiempo con Él una prioridad. Porque cuando vives en su presencia, todo en tu vida cambia. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a compartirlo con otros. Suscríbete, comenta y ayúdanos a seguir llevando la palabra de Dios a más personas. Que el Señor te bendiga y te guíe en cada paso que des. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, compartas este contenido con otros y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Subimos contenido nuevo cada semana. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias por tu apoyo.